Vamos a ver un poquito la parte teórica de los estudios de los hidrocarburos. Obviamente vamos a aprender a ver los hidrocarburos saturados, pero para ello necesitamos la definición como vemos en pantalla. ¿Qué son los hidrocarburos? Como concepto dice que los hidrocarburos son compuestos formados únicamente por carbono e hidrógeno. Estos son de dos clases, saturados, o también llamados hidrocarburos pesados, y no saturados, o también llamados hidrocarburos livianos. Donde nos vamos a centrar son los hidrocarburos saturados. A estos también se les suelen llamar comúnmente alcanos. Y los no saturados o livianos son los que veremos más adelante, alquenos. ¿Qué son los alcanos? Son hidrocarburos cuyos átomos de carbono se unen entre sí por un simple enlace. Y esa es una tipología de fórmula. Simple enlace se representa en química con una simple línea recta, pequeña. Responden a una fórmula general o global, que sería el carbono N, hidrógeno 2N más 2. ¿Esto qué quiere decir? Que por cada átomo de carbono que tengamos, eso quiere decir N, de acuerdo al número de carbonos que se tenga, el hidrógeno, que vendría a ser la saturación para completar las 4 valencias que debe poseer el carbono, debe ser el doble de las cantidades de carbono sumado 2. Su nomenclatura, es decir, cómo se nombran los hidrocarburos, se antepone el prefijo numeral o prefijo químico aprendido, es decir, desde el MET, porque aprendimos desde el MET, quiere decir 1, ET 2, PROP, que significa 3, 4 BUT, y a partir del 5, que es penta, hasta llegar a 100, hecta, terminado en AN. Vuelvo a repetir, la nomenclatura serían los prefijos numerales o prefijos químicos aprendidos, terminado en AN. Ahí tenemos una serie de ejemplos. Metano, fórmula global, fórmula semidesarrollada, y aprenderemos a hacer fórmula topológica a continuación. Pero necesitamos también ver las clases de alcanos. Los alcanos pueden ser de dos clases, normales o simples, y arborescentes o ramificados. Y nos vamos a centrar en definir cuáles serían las partes que debe tener un alcano ramificado. Todo alcano ramificado debe contar como partes principales una cadena principal o también llamada cadena carbonada. Cadena principal o también llamada cadena carbonada, que es la cadena más larga de átomos de carbono. Repito, cadena más larga de átomos de carbono. Esa cadena puede ser lineal o puede ser de cualquier tipo de forma geométrica poligonal abierta. No podemos cerrarla esa cadena porque ya sería otro tipo de alcano, que se le llama en química orgánica cicloalcanos. ¿Qué más debe poseer como parte principal un alcano arborescente? Ramificaciones primarias, que son aquellas cadenas más cortas que la cadena principal y siempre surgen de un carbono que forma parte de la cadena carbonada principal. Como lo estamos viendo aquí en este ejemplo, esta cadena marcada en línea horizontal sería nuestra cadena principal. Esta otra, o estos átomos que vemos aquí, sería nuestra ramificación primaria, porque está surgiendo de la cadena principal. Pero también dice que pueden existir ramificaciones secundarias, que son cadenas más cortas que las primarias y siempre nacen de la ramificación primaria. Y vemos el ejemplo acá, este pequeño carbono que surge de la ramificación primaria. Entonces, volvemos a repetir. ¿Cuáles son las partes en las que desconta un alcano arborescente? Una cadena carbonada principal, que es la cadena más larga, una ramificación primaria, que es una cadena más corta, y una ramificación secundaria, que es una cadena más corta que la primaria. Una vez aprendidas las partes que debe poseer el
alcano arborescente, debemos tener en cuenta ciertos casos con los que nos vamos a topar en la realización de ya ejemplos definidos. Tenemos el primer caso. Nos vamos a topar cuando la ramificación del alcano presenta una única ramificación. ¿Cuáles serían los pasos previos que se requieren para nombrar e identificar? Pasos previos. Se identifica la cadena principal o carbonada, es decir, la cadena más larga. Una vez identificada, se procede a enumerar, pero se enumera del extremo más próximo a la ramificación. ¿Pero a qué ramificación debo identificar? A la ramificación más sencilla de todas. Una vez hechos estos pasos previos, se procede a nombrar, es decir, su nomenclatura. ¿Cómo nombramos? Dice que para nombrarlas, primero se indica con un número localizador el átomo de carbono donde nace la ramificación. Luego de ese paso, se debe nombrar la ramificación terminada en il, y ahí nos da un ejemplo, dice metil, etil, propil. ¿Qué quiere decir esto? Que de acuerdo a las cantidades de carbono que tiene la ramificación, se emplea el prefijo químico aprendido terminado en il. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que las ramificaciones, sean primarias o secundarias, siempre su terminación va a ser il porque son ramificaciones. Y finalmente, se lee la cadena carbonada principal. Se cuentan las cantidades de átomos de carbono en la cadena principal, se utiliza el prefijo químico o prefijo numeral terminado en AN. Y vemos un ejemplo que a continuación vamos a detallar. Los ejemplos los veremos a continuación. Estamos viendo la parte teórica. El siguiente caso con los que nos vamos a topar, como vemos allí, sería cuando tenemos el alcano arborescente con dos ramificaciones primarias diferentes. Es decir, cuando hay dos ramificaciones primarias que surgieron de la cadena carbonada o principal diferentes. Pasos previos, igual que en la anterior, identificar la cadena carbonada principal. Se enumeran la cadena carbonada principal, no olvidemos, a partir del extremo más próximo a la ramificación más. Una vez hechos los pasos previos, procedemos a nombrar. Igual como lo dijimos en el anterior caso, se empiezan a nombrar las ramificaciones, ¿ya? Se terminan en il porque son ramificaciones, pero al ser ramificaciones distintas, se deben de nombrar en orden alfabético. Eso es lo esencial. Como son diferentes ramificaciones, se nombran en orden alfabético. Vuelvo a repetir los casos y ejemplos los veremos a continuación. Siguiente caso que nos vamos a topar en los alcanos ramificados. Cuando tenemos, dice, dos ramificaciones primarias repetidas. Es decir, ahora las ramificaciones no son distintas, van a ser iguales. Los pasos previos, igual que en lo anterior aprendido, identificar la cadena carbonada o principal, es decir, la cadena más larga, enumerarla del extremo más próximo a la ramificación más sencilla. Una vez hechos los pasos previos, procedemos a nombrar. Dice, se indica con números los lugares donde están las ramificaciones repetidas, es decir que primero se nombra la ramificación colocando el número localizador de cada ramificación repetida, pero seguidas de comas, es decir, que voy a colocar los números localizadores unidos por coma. Luego se indica las veces que la ramificación se repite. ¿Y cómo se indica esa cantidad de veces que se repite la ramificación?
empleando los prefijos numéricos o numerales, es decir, mono si es 1, que mayormente no se emplea. Di, que me indica 2, tri, que me indica 3, tetra, que me indica 4, penta, que me indica 5, así sucesivamente. Luego se pone el prefijo químico, met, et, prop, terminado en il. No lo olviden, que son ramificaciones, siempre la terminación va a ser il. Una vez se han nombrado las ramificaciones repetidas, procedemos a nombrar la cadena carbonada principal. No olvidemos que es nombrando con el prefijo químico las cantidades de carbonos terminadas en an. No se olviden que siempre la cadena carbonada principal termina en an. Ahí se las estoy marcando. Siempre va a ser esa terminación. No, vuelvo a decir las indicaciones de ejemplo, los veremos más adelante. Y finalmente tenemos el último caso que vamos a aprender a trabajar alcanos ramificados es cuando presentan ramificaciones secundarias. Pasos previos, como ya lo hemos indicado, identificar la cadena carbonada principal, luego enumerar del extremo más próximo la ramificación más sencilla. Una vez hechos esos pasos previos, vamos a proceder a nombrar. Dice que para nombrar, colocamos primero el número localizador de la cadena principal, perdón, de la cadena ramificada, o de la ramificación primaria. ¿Para qué se coloca el número en la ramificación? Para saber la posición donde va a caer o donde nace la ramificación secundaria. Una vez hecho esto de colocar el número localizador, abro paréntesis y nombro empleando el prefijo químico o prefijo numeral, met, et, prop y así sucesivamente. Seguido de il porque es ramificación y posteriormente nombramos la ramificación primaria. También empleando el prefijo químico aprendido, met, et, prop y así sucesivamente, terminado en i. Se cierra el paréntesis porque ya se nombró la ramificación secundaria como primaria para proceder a nombrar la ramificación, perdón, la cadena carbonada principal, que es la cadena más larga, terminada en an. Parece complejo, pero no lo es. Lo vamos a ver ya en nuestros ejercicios a continuación. Vista la parte teórica, vamos a ver, ya, esto sería para los alcanos ramificados. Ahora, necesitamos ver propiamente partiendo de los alcanos simples. Responden a la fórmula, como dijimos inicialmente, carbono N, hidrógeno 2, N más. Vamos a ver ahí. Vamos a aprender a nombrar, formular de manera general o global, semidesarrollar y hacer la fórmula topológica. Pero dirán, ¿cómo hacer esto? Para esto, para recordar un poco, vamos a tener que ver de la siguiente manera. Vamos a empezar con el alcano más sencillo. Dice que se nombran empleando el prefijo numeral o prefijo griego, en este caso químico. Nosotros le hemos dado el prefijo químico met, que quiere indicar un átomo de carbono, seguido de la terminación ano. Es decir, vamos a conocer el hidrocarburo más pesado, el más denso de todos, metal. Por la fórmula general, no olvidemos, ya mencionada,
Anotamos un átomo de carbono y según la fórmula esto va a ser el doble más 2. Entonces el doble de 1, 1 por 2, 2 más 2 sería 4. Y tenemos CH4. Al hacer o ser este carbono el más denso y el más simple de todos al mismo tiempo, no se puede semidesarrollar, porque no olviden que las fórmulas semidesarrolladas son fórmulas abreviadas. Y al ser fórmulas muy abreviadas, el metano no podría abreviarse. ¿Cómo abreviar un átomo de carbono? No se podría. Mucho menos hacer una representación topológica. ¿Cómo saber esto? Vamos a recurrir a la parte teórica. Cuando vimos la introducción a la química orgánica. Base fundamental de la química orgánica, no olviden que es el átomo de carbono. Su unión, cuando hablábamos inicialmente de unión por enlace simple, es esta pequeña línea que unen átomos entre sí. Estas pequeñas líneas. Que estoy marcando con estas pequeñas líneas de color rojo ahí arriba. Esas pequeñas líneas son enlaces simples. Pero vamos a irnos a los tipos de fórmulas para recordar un poco y recordar esto que estamos viendo en pantalla. Fórmulas globales son fórmulas muy generales, muy abreviadas. También reciben el nombre de fórmulas globales o moleculares. ¿Por qué se les llama así? Porque solo indican la clase y el número de átomos que componen una molécula o una sustancia. Son muy abreviadas. Fórmulas desarrolladas o estructurales son fórmulas donde se separa cada átomo de carbono que forman la molécula y las uniones o rayas que se forman de cada una de ellas. Y vemos los ejemplos ahí en pantalla. Pero la que nos interesa sería la fórmula desarrollada. Esas son parcialmente desarrolladas, es decir, parcialmente abreviadas. Solo en una parte. La manera más usual de hacerlas consiste, dice, en mantener separados los átomos de carbono. Solo se separan los átomos de carbono. No es como las anteriores, que se separa cada átomo de carbono, como ven en estos ejemplos. En cambio, en las semidesarrolladas solo se separan los carbonos, manteniendo unidos a ellos sus hidrógenos. Y a esto en química se le llama saturación, que el hidrógeno completa las 4 valencias de cada átomo de carbono. Como ven en el ejemplo ahí. El hidrógeno siempre va unido a su carbono. Y ese hidrógeno, al saturarse, debe completar las 4 valencias. No olvidemos que al hablar de alcanos, esos pequeños enlaces, es decir, esas pequeñas líneas que se forman entre ellos, son covalencias. ¿Qué quiere decir una covalencia en química? Que son enlaces de unión que permiten unidos compartir o entregar electrones sin necesidad de producir carga eléctrica. Ahora, fórmulas electrónicas, que simplemente es la representación de las líneas de enlace, pero representada por puntos y hasta mayormente se representan por puntitos. Tampoco nosotros no nos vamos a centrar en esta clase. Nos vamos a centrar en parte de las fórmulas estereoquímicas, que son las que muestran la disposición espacial de los átomos de carbono. Me voy a centrar en esta parte porque nos va a servir más adelante en la conformación. En los enlaces simples, como son los átomos de carbono, debemos tener en cuenta la abertura que se genera en los átomos. Para los alcanos es 109,5 grados. Para los alquenos, que aprenderemos más adelante, su distribución de sus ángulos es 121 grados aproximadamente, entre 120 y 121 grados. Y para los alquinos, que también lo veremos más adelante,
Su distribución espacial de sus enlaces es 180 grados. Eso no debemos olvidar porque se va a trabajar más adelante. Pero de estas fórmulas estereoquímicas nos vamos a centrar, no se olviden que las estereoquímicas tenemos de esta forma, de proyección de Alexander, que es una de ellas, de raya punteado cuña, y de fórmulas de barras o de líneas de enlace, que es la representación o fórmula topológica, que es la que nos vamos a centrar nosotros. Entonces, como vemos ahí, estas son las de Alexander, de raya punteado cuña, y la que me interesa, las fórmulas de barras o líneas de enlace, también llamadas representación topológica. Son fórmulas espaciales muy abreviadas que muestran únicamente las líneas de enlace que unen los átomos de carbono. A esto se le llama esqueleto carbonado, dando por sobreentendido a los propios átomos de carbono y también a sus hidrógenos. ¿Qué quiere decir esto? Que solo se toma en cuenta la línea de acción que unen entre sí los átomos, dando por sobreentendido que en sus extremos de cada línea de enlace se encuentran los átomos de carbono debidamente saturados. Repito, ¿qué es saturación? Llenar de hidrógenos, completando las 4 valencias de los átomos de carbono. Para esto volvemos a aclarar y volvemos a repetir, como lo vimos en la anterior gráfica, que para los enlaces simples se debe cumplir 109,5 grados. Para los dobles enlaces se debe cumplir aproximadamente 120 grados y para los triples enlaces 180 grados. Esto es fundamental para representar topológicamente sustancias químicas orgánicas. Y aquí tenemos un ejemplo claro. Ese ejemplo que vemos ahí en pantalla es un alcano. Como ven, en ese ejemplo que vamos a detallar luego, cada unión de átomos de carbono se forma 109,5 grados aproximadamente, como ven ahí. Cada pico de enlace 109,5, 109,5. Generándonos lo que les voy a marcar en este cuadro color rojo grande. Esa línea zigzag. Y como vemos, en cada vértice que se forma, que estoy marcando en esos pequeños recuadros amarillos, se debe generar aproximadamente 109,5. Eso es lo fundamental para los alcanos. Ahora, aclarando esa parte, vamos ahora nuevamente a nuestros alcanos simples. Entonces, habiendo recordado los tipos de fórmulas, vemos que semidesarrollar el alcano llamado metano no se podría, porque dice que semidesarrollar es mantener cada carbono con su hidrógeno unido. Y como el carbono es un único carbono, no podríamos separar, por tanto, no posee, por eso está en blanco aquí. No existe fórmula semidesarrollada. Y como ven, tampoco existiría fórmula topológica, porque dice que topológica sería representar la línea de acción o la barra, en este caso, de uniones de carbonos entre sí. Y al hablar de unión de carbonos entre sí, no se podría unir un único carbono, no existe, porque es un único carbono, no está unido a otro. Por tanto, el metano es el único que no podríamos semidesarrollar ni hacer fórmula topológica. Nos estamos centrando solamente a estas 3 formas trabajadas. Estamos obviando fórmulas desarrolladas, que son fórmulas no abreviadas, ni fórmulas electrónicas, porque estas serían las fórmulas más empleadas. Ahora, vamos al siguiente ejemplo. Etano, prefijo químico aprendido, et, que me indica 2, terminado en ano. Fórmula general, volvemos a repetir, nos vamos a la fórmula general. Carbono N, hidrógeno 2N más 2, decimos. Si tenemos 2 carbonos, el doble de 2 es 4 más 2 son 6. Ahora vamos
a partir del etano podemos semidesarrollar. Veamos el ejemplo. Separamos los dos átomos de carbono por simple enlace, por esta pequeña línea. Ahora, ¿de dónde surgen estos H3? No olvidemos que estos hidrógenos se llaman saturación, llenar de hidrógeno. Entonces, ¿por qué pusimos 3? Porque tenemos este enlace covalente compartiendo ambos carbonos. Si tengo un enlace para este carbono, por eso es que aparecen estos 3 hidrógenos, que al sumarse 3 más un enlace, completa las 4 valencias para este carbono. Y lo mismo, este 3 que ha aparecido de hidrógenos, se suma con el enlace compartido y llena las 4 valencias. ¿Cómo saber que esta fórmula semidesarrollada está correcta? Debe cumplirse siempre la fórmula general. 1, 2, 2 carbonos, 6 hidrógenos, 3 más 3, 6. Quiere decir que nuestro enlace de saturación de hidrógeno está completo. Fórmula topológica, decía que son líneas de enlace donde se muestra solamente una línea. Es decir, observe, este es el enlace simple, lo representamos. Solo una línea. Donde se da sobreentendido que en este extremo está el carbono y su hidrógeno saturado y el otro carbono y su hidrógeno saturado. Esta línea, preferentemente al ser etano, solo se representa en línea horizontal. Por isomería podría graficarse de manera diagonal o en línea vertical, pero por lo general el etano se representa con una línea horizontal. El siguiente ejemplo, el propano, quiere decir 3. Por fórmula general, el doble de 3 sería 6 más 2, son 8. Representamos los 3 átomos de carbono, unimos sus enlaces simples y procedemos a saturar. Repetimos, saturar es llenar de hidrógenos completando las 4 valencias de cada carbono. No se olviden que estos enlaces se comparten. Entonces, si tengo un enlace compartido, de ahí es que surge este 3. Tengo 2 enlaces compartidos, de ahí surge este hidrógeno 2. Que se suman 2, 3, 4. 3 más 1, 4. 3 más 1, 4. ¿Cómo sabemos que estamos correctos? Comprobamos con nuestra fórmula general. 3 más 2, 5 más 3, 8. Están los 8. 1, 2, 3. Ahí están los. Ahora, representar fórmula topológica. Para representarlos, debemos tener en cuenta formar líneas en zigzag, como vemos este ejemplo. Líneas zigzag. Donde la abertura que se genera debe ser aproximadamente 109,5 grados. ¿Qué consideraciones debemos tener en cuenta? Ahí fíjense, estoy mostrando un ejemplo aparte. No voy a nombrar porque lo que quiero es que identifiquen lo correcto a hacer. Se debe mantener la posición, es decir, el tamaño de cada enlace de línea o barra proporcional, quiere decir deben ser simétricas, el mismo tamaño. Que sean aproximadamente las aberturas que se generan en cada vértice proporcionales, es decir, que sean iguales. ¿Qué no se debe hacer? Observen esto de acá que vemos esta línea, esta barra y esta otra barra. A pesar de que la abertura parece proporcional, pero los tamaños de las barras o líneas no son las. Entonces no debes hacer ese error. Otro error característico que podrían ser el mismo tamaño, pero ven, la abertura no lo es. Otro error característico de los estudiantes de representar topológicamente. Aquí lo vemos, una cadena más larga. A pesar de que es línea zigzag, no es lo correcto porque ni las proporciones de las barras son las mismas, por más que las diagonales están iguales y las verticales también están iguales, pero las aberturas no son aproximadamente 109,5 grados. Ni qué decir, fíjense este otro ejemplo. Son líneas zigzag, sí, es línea zigzag, pero geométricamente, espacialmente no están correctas. Ahora sí.
Una vez aclarado y explicado bien el proceso de hacer simétricamente las fórmulas topológicas, vemos el siguiente ejemplo, el butano. Quiere decir 4 por fórmula general, el doble de 4 es 8 más 2 son 10. A partir del butano es conveniente aprender a abreviar mucho más la fórmula de San Solar. ¿Y cómo se debe hacer esa formulación? Metodológicamente, para que el estudiante aprenda a hacer, solo se representarían 3 átomos de carbono. A pesar de que me indica que son 4, solo voy a representar 3. Les coloco sus enlaces simples, procedo a saturar, no se olvide completar las 4 valencias, 3 más 1, está 4, 1 más 1, 2, por eso me queda este H2, 3 más 1, 4, por eso queda H3. Ahora, ¿por qué vemos este paréntesis? Porque digo, no tomo en cuenta ese carbono de en medio y solo los extremos, me indica 2. Entonces digo 4 menos los dos extremos, me faltarían 2. Y es de ahí que el paréntesis se coloca en el CH2 y se coloca este subíndice 2. ¿Qué quiere decir esta abreviación? Que este CH2 es el carbono secundario, porque está entre medio de carbono, que se va a repetir enésimamente, es decir, muchas veces. Para este caso del butano se va a repetir. No olvidemos, ¿cómo saber que nuestra fórmula semidesarrollada está correcta? Tiene que cumplir la fórmula general. Veamos. 1 por 2, 2, más 1, 3, más 1, están los 4 carbonos. 2 por 2, 4, más 3, 7, más 3, son 10. Quiere decir que la fórmula semidesarrollada está correcta. Fórmula topológica, como ven, tienen simetría cada línea de barra, tienen simetría las aberturas, es decir, nuestra fórmula topológica está proporcional. Veamos. 1, 2, 3, 4. Cada vértice simboliza cada átomo de carbono unidos por el simple enlace y debidamente saturado. Los extremos, como ven aquí, son estos CH3 y cabalito me indica que estos CH2 deben ser 2. Aquí tenemos CH2 y CH. Representación topológica del butano. Vamos a otro ejemplo. Pentano, quiere decir 5. Vamos a la fórmula general. El doble de 5 es 10 más 2, 2H2. C5H2 es pentano. Fórmula semidesarrollada, volvemos a representar solo 3, unimos por simple enlace, saturamos, 3 más 1, por eso surge este H3, porque tengo una covalencia compartida, surge 3 más 1, las 4 valencias están completas. 1 más 1, 2, de ahí que me queda el H2. Una covalencia compartida, de ahí es que surge el H3. 3 más 1 queda 4. Coloco paréntesis, solo tomo en cuenta los extremos, que son 2, les resto al 5, y de ahí me surge el 3. Corroboramos a la fórmula, 3 por 1, 3, 4, 5. 5 carbonos, completa. 3 por 2, 6, más 3 son 9, más 3 son 12, están completos. Fórmula semidesarrollada exacta. Fórmula topológica, nuevamente vemos la línea zigzag, 1, 2, 3, 4, 5. Las aberturas en los vértices aproximadamente iguales, 109,5 grados. Los extremos CH3 y los vértices medios, que me indica que deben ser 3, 1, 2 y 3. Fórmula topológica correcta. Hexano quiere decir 6, por fórmula general el doble, 12 más 2, 14. Abreviamos semidesarrolladamente, hemos dicho representamos solo 3, saturamos con hidrógenos, 3 más 1 están los 4, 1 más 1, 2, me faltan 2H2, una covalencia compartida, de ahí surge el H3. Miramos los extremos son 2, le restamos al 6, de ahí que me queda este 4 y coloco entre paréntesis. Corroboremos si está correcto, 4 por 1, 4, 5 más 1, 6, 6, 4 por 2, 8 más 3, 11 más 3, 14. Fórmula semidesarrollada exacta. Vemos nuevamente
1, 2, 3, 4, 5, 6. La línea zigzag, todas completamente simétricas del mismo tamaño y con la misma abertura de 109,5 grados aproximadamente. Los extremos son los CH3 y me indica que deben haber 4 veces repetidos los CH2. 1, 2, 3 y 4. Fórmula topológica correcta. Siguiente ejemplo. El heptano. Hepta quiere decir 7. Por la fórmula general, el doble de 7 es 14 más 2, me queda el H10. Semidesarrollamos, representamos nuevamente solo 3, unidos por simple enlace. Simple enlace, no se olviden que es la barra, la línea de unión. Saturamos con hidrógeno, tengo una covalencia compartida, desde que surge H3 más 1, quedan los 4. 1 y 1, 2, saturo con H2. Sumamos, quedan 4. Una covalencia compartida, desde que surge el H3. Cuento, solo los dos extremos son 2 menos 7, de ahí que surge este 5 que coloco entre paréntesis. Probamos y corroboramos. 5 por 1, 5, 6, 7. 7 átomos de carbono. 5 por 2, 10, 13, 16. Está correcta nuestra fórmula semidesarrollada. Fórmula topológica, veamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Todas completamente simétricas, con las mismas aberturas en estos vértices. Los extremos son CH3 y me indica 5 átomos de carbono. Átomos de carbono CH2, 1, 2, 3, 4 y 5. Fórmula topológica correcta. Y vamos al último ejemplo, el octano, quiere decir 8. Fórmula general, el doble de 8 es 16 más 2, 18, H18. Volvemos a semidesarrollar, solo 3 átomos de carbono, unidos por simple enlace. Saturamos, una covalencia compartida, de ahí que surge el 3 más 1, completo los 4. 2 covalencias compartidas, me faltan 2, ahí está el H2. H2, 3, 4. La tetravalencia está completa. Una covalencia compartida, de ahí es que surge el 3 más 1, las 4 valencias completas. 2 extremos, les resto al 8, me quedan 6. De ahí es que surge este 6. Comprobamos la fórmula, 6 por 1, 6, 7, 8. 8 carbonos. 6 por 2, 12, más 3, 15, más 3, 18. Correcta nuestra fórmula semidesarrollada. Y finalmente nuestra fórmula topológica, vemos en línea zigzag 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Los extremos son los CH3, deben haber 6 CH2. Serían 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Fórmula topológica correcta. Y de esta manera hemos aprendido a nombrar, formular de manera global o general, semidesarrollar y escribir fórmulas topológicas de alcanos